Ya, muy buenas tardes, amada hermana Mónica, amada hermana Norma y amado hermano Hugo. ¿Ya? Víctor Hugo, que Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor porque en esta tarde de día miércoles ya, ¿no es cierto? Miércoles 9 de diciembre, vamos a tener las preguntas, ¿no es cierto? Vimos el capítulo 13 del libro Apocalipsis en tres partes, ¿no es cierto? La primera parte, que es las preguntas que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? El anticristo desde el punto de vista histórico, como lo ve Daniel, Ezequiel, etcétera. Ya después vamos a hacer, ¿no es cierto? El viernes seguramente, ¿no es cierto? Las preguntas con respecto al anticristo desde el punto de vista espiritual. Y por último, ¿no es cierto? La tercera parte del anticristo desde el punto de vista histórico y el falso profeta. ¿Ya? Esas tres partes, ¿no es cierto?, hemos dividido este capítulo 13 porque es un poquito largo y extenso, y de tal forma y de tal manera, ¿no es cierto?, que se pueda entender de qué se trata todo esto, ¿ya? Porque lamentablemente tenemos una hermandad en Cristo que no le gusta estudiar mucho la Biblia. De frentón así no estudian. Entonces, por eso a veces escuchan muchas cosas por aquí, por allá, se escuchan voces por aquí, voces por acá, y resulta que en muchas de esas opiniones no están bien fundamentadas en la Biblia o no tienen una teología muy correcta, o ni hablar a veces de una hermenéutica correcta. Ya llegan y se escuchan opiniones nomás, sueños y visiones y montones de cosas. Bueno, todo lo que, si el Espíritu Santo nos muestra una visión, un sueño, tiene que estar basado, ¿no es cierto?, o fundamentado en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos tener cuidado y para eso son estos estudios bíblicos, precisamente para eso, ¿ya? Para aclarar las dudas, para, para participar, ¿no es cierto? Y las preguntas yo las hago muy facilitas, es precisamente para eso, para que aprendamos, no para saber quién sabe más y quién sabe menos, ¿ya? Así es que vamos a orar, voy a orar, ¿no es cierto?, para pedir la dirección del Señor. Antes que oremos, hermanito, yo quería fundamentar lo suyo. Fíjese que el otro día mi mamá me comentaba de ¿Ya? que ella había ido a la farmacia, no sé, pues mi mamá, y dice que de repente se le acercó un caballero, una persona de edad, y que le dijo que en 3 años más íbamos a ser marcados. No sé, para que me entienda. Entonces yo le dije a mi mamá, pero mamá, le dije yo, eso le pasa porque usted lee la Biblia a su gusto, no quiere elegir incluirse en las clases, así que obligué a los cabros me dicen, mamá, nosotros no tenemos problema, le ponimos a la Mimi, porque ellos le dicen Mimi, el computador aquí, toda la tecnología para que escuche pero ella así que yo le dije, mamá, tiene que aprender porque usted no se sabe defender, y la dejó tan mal el hombre, que me preguntaba a mí, yo le dije, mamá, para que llegue la marca esa cuestión del chip, no, pero falta un montón de cosas que pasar, le dije yo, no es así, y en 3 años Claro. más imposible. Entonces, qué bueno que usted lo cuente, yo como testimonio, que me lo contó mi mamá, yo le creo, y así, hermano, va a pasar que mucha gente la van a atemorizar con esto, en vez de acercar a Dios, lo van a alejar, y vez de que la gente va a pasar como una psicosis que ocurrió no sé en qué época, que la gente se empezara a matar porque no va a entender qué es lo que pasa, y va a confundir las galaxias con el año nuevo, o sea, se va a empezar una mezcla de cosas porque no tienen, como dice usted, una separación de cosas, de lo que está pasando en la humanidad, que es un tema, la parte espiritual, que es otro tema, y la parte obvio que uno convive. Y eso hay que saberlas diferenciar, ¿no es cierto?, en los planos. Y exactamente, y qué bueno que las hermanas también escuchen porque les va a pasar que mucha gente se les va a acercar. Yo no sé por qué a mi mamá le pasa eso, a mí nunca se me acerca a nadie. Entonces seré que apática, no lo Tampoco. sé, pero a mí me encantaría que se acercara para hacerle una También. cátedra, así como me gusta hablar tanto, puta, lo llegaría. Incluso le daría hasta su nombre y todo. Pero le ocurre siempre a mi mamá, pues mi mamá no se sabe defender, la otra vez también le pasó, dice que le iban a llevar a la fuerza a una iglesia a bautizarla allá en Santiago, porque era el fin Ya. del mundo, y también, yo le dije, mamá, dije yo, eso falta de fe, eso falta de valor, falta de ponerse ahí. La gente está buscando muchas cosas, dije, a través de esto. Están aprovechando todos estos temas de pandemia, de economía, cesantía, etcétera, para Ya. enredar todo y a la gente la dejan peor. Así que ese es un mensaje para todos los que están escuchando, porque esto nos va a pasar a todos. A mí al momento no, ojalá me pasara, vuelvo a insistir, pero puede ocurrirle a alguien, hay que estar, como dice usted, preparado para las respuestas. Yo no sé si son los demonios que se acercan, no sabe, pero está pasando y puede pasar. Así que adelante, hermanito, no le quito más tiempo para que oremos y bueno, y todo esto nos sirva, ¿no es cierto?, para aprender. Amén. Claro, claro, precisamente de eso se trata, hermana querida, de que
eh, de que estemos preparados, digamos, con una base bíblica, ya una base bíblica para poder presentar defensa con mansedumbre y no enojarnos, no molestarnos y entender, ¿no es cierto?, eh, de que la palabra de Dios es el único y el mejor fundamento que tenemos, ¿no es cierto?, para precisamente contrarrestar todo este tipo de tanta cuestión que anda dando vueltas, sobre todo en Internet. Entonces, debemos tener cuidado, ¿ya? Debemos tener un cuidado tal, ¿no es cierto?, que mantengamos una línea teológica en armonía con la palabra de Dios, ¿ya? Y si bien es cierto, yo no entro en mucha teología profunda, así, ya de hacer una exégesis del versículo o hacer a lo más, ¿no es cierto?, ya una buena hermenéutica, un, un, una buena interpretación bíblica, ¿no es cierto?, de lo que se nos está, lo que la palabra de Dios nos dice, nos afirma. Por lo tanto, ¿no es cierto?, toda vez que hay cosas que no se saben, que no están muy claras, bueno, yo se lo hago saber a ustedes. Les digo, mira, aquí la cosa no está muy definida por los eruditos bíblicos que estudian. Hermanos, ¿no es cierto?, que han estudiado 30, 40, 50 años en tremendas universidades, cuestiones, tienen una tonelada de conocimiento y eso lo vierten generalmente en libros. Y bueno, yo he tenido que leer todos esos libros, ¿no es cierto?, y ya más o menos conozco la línea teológica que ellos manejan y qué es lo que también nosotros manejamos, ¿ya? Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que el Señor nos dirija en todo. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. En el nombre de Jesús nos postramos ante el trono de tu gracia y te pedimos, Dios mío, humildemente, Señor, que nos ayudes. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite la venda de nuestros ojos, Dios mío, para ser entendido en el conocimiento de tu palabra. Y al postrarnos ante el trono de tu gracia, reconocemos, Señor, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros hierros, nuestros pecados que como humanos tenemos, Señor, y te pedimos, Dios mío, en este momento, que nos ayudes en las debilidades que como humanos tenemos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre amado, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre bendita, Jesús, amor mío. Muchas gracias te damos, Señor, por el conocimiento de tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por esta bendición, por este momento. Y que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Muchas gracias, Dios amado, por este momento. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre para siempre, Padre amado. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿no es cierto?, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis lo separamos en tres partes. La primera parte, ¿no es cierto?, el anticristo desde el punto de vista histórico, que lo vimos todo en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. Y también, ¿no es cierto?, lo que es Ezequiel capítulo 28, ya, porque ahí nos habla, son los dos libros que más directamente nos hablan de todo lo que va a ser este personaje histórico, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, Pablo, el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, de los versículos 1 al 12, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12, nos habla del anticristo desde el punto de vista espiritual. Esa va a ser la segunda prueba. Y, ¿no es cierto?, la tercera prueba, o la tercera parte que ya la vimos, ¿no es cierto?, el viernes pasado, el anticristo, ¿no es cierto?, como gobernante junto con el falso profeta. Ya que ahí es donde se desarrolla todo este asunto de la marca de la bestia, el microchip, el nanochip, todo ese tipo de cosas y todo lo que estamos previamente en este momento viendo ahora. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, poner atención a lo que la palabra de Dios dice, al conocimiento que Dios da, ¿no es cierto?, de este personaje que aún no puede aparecer porque hay algo que lo detiene, que es el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos a comenzar las preguntas, ¿no es cierto? Las preguntas están ahí aquí en el estudio bíblico, ¿no es cierto? Son muy facilitas, ¿ya? Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? Dice, el anticristo como personaje histórico. Dice, 1, el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de dos bestias. ¿Ya? Pregunta número 1, el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de dos bestias. ¿Verdadero o falso? Facilito. Verdadero. Ya, Verdadero. muy bien. Ya, hermano Hugo. Hermano Víctor Hugo, ¿está por ahí? Ya. Parece que, bueno, a lo mejor a veces falla, no nos olvidemos que la tecnología casi siempre falla. Así que si el hermano Hugo me escucha, bien, si no, no hay problema.
¿Ya? Verdadero, claro que sí. El capítulo, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ¿no es cierto?, nos habla de dos bestias. Verdadero, ¿se fija? Muy simple, muy facilito, muy sencillito, totalmente verdadero. Pregunta 2 dice, las dos bestias o monstruos salen del mar. Las dos bestias o monstruos salen del mar. Recuerden que si es falso, tienen que decir por qué es falso. Falsa, hermano, porque las dos bestias no salen del mar. Una sale de la tierra y la otra del mar. Ya, muy bien, ¿qué opina la hermana Norma? El hermano Víctor Hugo. ¿Estará en lo correcto la hermana Mónica? Las dos bestias salen del mar, ¿verdadero o falso? La hermana Mónica dice que es falso. Hermana Norma, hermano Hugo. Sí, mi hermano, es falsa, porque dice, una bestia sale del mar. Ya. Y la otra sale de la tierra. Sí, así que Por lo sale tanto, una es falso. solamente. Es falso. Correcto. ¿Se fijan? La pregunta es facilita. La pregunta es facilita. Las dos bestias salen del mar, falso. ¿Por qué? Porque una sale del mar y la otra sale de la tierra. ¿Se dan cuenta que las preguntas son súper facilitas? Nada complicado. Muy bien, hermano. El hermano Víctor Hugo salió, no sé, a lo mejor, como le decía, a veces falla la tecnología, se corta la señal, se cae la señal, puede pasar cualquier cosa, pero sigamos adelante. 3, pregunta 3, ¿verdadero o falso? Dice, a una se le llama teológicamente el anticristo y a la otra el falso profeta. ¿Verdadero o falso? A una se le llama teológicamente el anticristo y a la otra el falso profeta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano, exactamente. Uno el anticristo y el otro el falso profeta que lo va a acompañar para todos lados. Ya. ¿Qué dice la hermana Sonia? ¿Estará correcto la hermana Mónica? Ahí llegó el hermano Hugo. Dice, el anticristo surge del mar ¿Sí? y El el otro es de no, la tierra, así que es el falso profeta. no, dice la pregunta 3, dice, a una se le llama teológicamente el anticristo y a la otra el falso profeta. ¿Verdadero o falso? La hermana Mónica dice que es verdadero. ¿Usted? A una se le llama teológicamente el anticristo, ¿ya? Y a la otra se le llama el falso profeta. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadera. Ya, muy bien, hermano Hugo, ¿qué opina usted? Verdadero. Verdadero, claro que sí, pues teológicamente, ¿no es cierto? La teología es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, y específicamente esto, ¿no es cierto? Se le llama, ¿no es cierto? A una, la primera bestia que sale del mar, se le llama el anticristo, y a la segunda que sale de la tierra, se le llama el falso profeta. ¿Se da cuenta que facilito? Obviamente tienen que tener su Biblia abierta en el capítulo 13, porque las preguntas están basadas ahí, por lo tanto las respuestas están ahí. Muy facilito, muy facilito. Pregunta número 4. El rey babilonio Nabucodonosor. Aquí ya nos vamos al capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Ya? Estas preguntas, este segmento de preguntas apuntan al capítulo 2 del libro de Daniel, por si quiere abrir su Biblia ahí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2. ¿Ya? Pregunta número 4 dice, el rey babilonio Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una estatua enorme e imponente. Pregunta número 4, verdadero y falso, el rey babilonio Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una estatua enorme e imponente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ah? Verdadero, claro que sí. Pues ve que facilito. ¿Ves que son facilitas las preguntas? Nada complicado. Ya estamos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí están basadas las preguntas. Ya, pregunta número 5. Este sueño fue interpretado por los astrólogos. Pregunta número 5, ¿verdadero o falso? Este sueño fue interpretado por los astrólogos. Recuerde que si es falso, tiene que tratar de decir por qué es falso. Este sueño fue interpretado por los astrólogos. No, falso. Falso, porque fue interpretado por Daniel. Muy bien. Los astrólogos no pudieron interpretar el sueño. Correcto, hermano Víctor Hugo. Muy bien. Ya, hija. Muy bien, excelente, muy bien. Los astrólogos no pudieron interpretarlo. Ya, y por eso le iban a cortar la cabeza a todos.
Lo iban a matar a todos, inclusive a Daniel y a sus amigos. Y Daniel oró, ¿no es cierto? Y el Señor le dio la interpretación. Muy bien, falso, excelente. Pregunta número 6. Al profeta Daniel, ¿ya? El Dios Todopoderoso le reveló el sueño. Pregunta número 6, ¿verdadero o falso? Al profeta Daniel, el Dios Todopoderoso le reveló el sueño. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La- ¿Viste con mi hijita? Ya, chame, ya, verdadero, claro que sí. Verdadero, ¿ya? El Señor, ¿no es cierto?, le reveló este sueño solamente a Daniel, ¿ya? Y por eso los demás, y fíjese bien, Daniel en ningún momento dijo ya a la Yolanda Sultana, a la Zulma, etcétera, 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 a todos los brujos córtenle la cabeza. Daniel no dijo eso, ¿ya? Daniel no dijo eso. El Señor le mostró el sueño a él, ¿no es cierto? Y Daniel, ¿no es cierto?, aún sabiendo que los otros eran astrólogos, adivinos, etcétera, 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 no dijo mátenlo. No, no dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso, ¿ya? Y nosotros también debemos actuar así. Si el Señor nos muestra algo, debemos, ¿no es cierto?, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también mostrar misericordia de los demás. Así que, totalmente verdadero. El Señor, ¿no es cierto?, eh, Dios le reveló este sueño al profeta Daniel. Profeta Daniel, muy bien, verdadero. Pregunta número 7. Pregunta número 7, ¿verdadero o falso? Daniel interpretó correctamente el sueño de Nabucodonosor. Pregunta número 7, ¿verdadero y falso? Daniel interpretó correctamente el sueño de Nabucodonosor. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. 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 Ya. ¿Se dan cuenta que las preguntas son facilitas? ¿Verdadero? Claro que sí, pues Daniel interpretó correctamente, ¿no es cierto?, el sueño de Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo reveló. No nos olvidemos de eso. Pregunta número 8. La cabeza de oro representa al Imperio Romano. Pregunta número 8, ¿verdadero o falso? La cabeza de oro representa al Imperio Romano del capítulo 2. Estamos hablando de esa imagen. Falso. Falso, Ah. porque representa el imperio babilónico. Muy bien. ¿Qué opina la hermana Norma? Sí. El hermano Hugo también, lo mismo, ¿ya? Sí. Falso, la hermana está correcto. Falso, pues claro. La cabeza representa, ¿no es cierto?, el imperio babilonio. El pecho y los brazos de plata representan el imperio medo-persa. El vientre, ¿no es cierto?, representa el imperio griego. Las piernas representan el imperio romano y los dedos de los pies al último imperio mundial, ¿no es cierto?, que es el imperio del anticristo. Muy bien, excelente. Vamos bien hasta el momento. Pregunta número 9. Los brazos y pechos de plata representan al imperio griego. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso ¿Por porque qué? representa al imperio medio persa. Al medo persa. Falso. Por lo mismo que dijo nuestra hermana. Muy bien, falso, claro que sí, pues lo acabo de decir. ¿Se dan cuenta? Lo acabo de decir. Ya, sigamos, muy bien. Muy bien. Pregunta número 10. El vientre de bronce representa al imperio medo-persa. El vientre de bronce representa al imperio medo-persa, ¿verdadero o falso? Falso porque representa el imperio griego. Ah, ¿qué opina el hermano Hugo? Hermana Norma, ¿estará en lo Sí, correcto? correcto. Falso. Ya, falso, muy bien, claro que sí, claro que sí. Muy bien, hermana Mónica, excelente. Las piernas de hierro representan al imperio babilónico. ¿Verdadero o falso? Falso. Cierto, cierto. ¿Por qué? Tienen que decir por qué es falso. ¿Representa el Imperio Romano? Sí. Amén. Muy bien. Ya, ya, muy bien. Ahora, ustedes dirán, el hermano Rudy, ¿por qué puso todas las preguntas cambiadas? Porque precisamente de eso se trata, ¿no es cierto?, de que hay que memorizar, grabarse bien, ¿no es cierto?, en el disco duro acá, de que la cabeza representa al imperio babilonio, la cabeza de oro.
los pechos el pecho, ¿no es cierto?, y los brazos de plata al imperio medo-persa, el vientre al imperio griego, las piernas al imperio romano y los dedos de los pies mezclados de barro con hierro representan el último imperio mundial. ¿Por qué esto? Porque aquí el Señor le mostró, ¿no es cierto?, a este hombre, al rey Nabucodonosor, ¿ya? Le mostró todos los imperios mundiales que empezaron a abarcar más espacio, más territorio geográfico. Porque antes del imperio babilonio estuvo el imperio asirio y antes del imperio asirio estuvo el imperio egipcio. Pero esos dos primeros fueron muy locales, muy chiquititos. No abarcaban tanto, no ocupaban tanto terreno, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? Sometieron a Israel, los egipcios, ¿no es cierto?, los tuvieron de esclavos 430 años a la nación de Israel ahí, etcétera. Después los asirios los invadieron, una pila de cuestiones. Hasta que ya el imperio babilonio, ese ya empezó a abarcar más terreno. Después vinieron los medo-persas, abarcaron más terreno. Después vino Alejandro Magno, el imperio griego, más terreno. Y por último vinieron los romanos, abarcaron todo. ¿Se fija? Cada imperio que iba sucediendo al otro, ¿no es cierto?, lo iba absorbiendo al anterior, lo iba absorbiendo y iba, ¿no es cierto?, abarcando más y abarcando más al mundo entonces conocido. Eso es muy importante, ¿ya? Los imperios mundiales, por eso nombra 4 solamente: el babilonio, la cabeza de oro, el medo-persa, los brazos y el pecho de plata, el imperio griego, el vientre, las piernas de hierro, ¿no es cierto?, el imperio romano, y por último los dedos de los pies mezclados con hierro y barro, ¿no es cierto? Eso representa el último imperio mundial que va a estar al mando del anticristo. Eso es muy importante. Sigamos. Pregunta número 11. No, esa ya la vimos. La 12. La 12. Dice, los pies de hierro y barro cocido representa al último imperio mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, te lo dijo. Ah, yo lo dije. ¿Ya? Hermana Mónica, hermano Hugo, ¿estará correcto el hermano Norma, no? Dice que es verdadero, que los dedos de los pies y barro cocido representan el último imperio mundial. ¿Verdadero? Sí, hermano, exactamente. Incluso en algunos lugares dicen de que Estados Unidos y la URS. La verdad eso. Pero así de Ya, la figura. Unión Europea. Ya, muy bien. Hermano Hugo, ¿qué opina usted? ¿Verdadero o falso? No sé si me escucha el hermano Hugo. Hermano Víctor Hugo Poblete. Ah, ya. Bueno, a veces pasa eso. Ya salió el hermano porque lo que ya hemos conversado del problema de la señal. Ya, verdadero, claro que sí. Totalmente verdadero, claro que sí. Ya los pies de hierro y barro cocido representan el último imperio mundial, que es el que va a gobernar dentro de poco, con el anticristo a la cabeza. Ya, pregunta número 13. La piedra que golpea la imagen representa al reino milenial del Señor Jesucristo. La piedra que golpea la imagen representa al reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, llegó el hermano Hugo. Ya, ya, qué bueno. Qué bueno, ahí llegó el hermano Hugo. Ya, muy bien. Ya, pregunta número 13, dijimos, ¿no es cierto? La piedra que golpea la imagen. A ver, dice, la piedra que golpea la imagen representa al reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Verdadero o falso? No estoy muy clara, pero lo digo verdadero. Ya. Hermana Norma, hermano Hugo, Víctor Hugo. ¿Verdadero, dice la hermana Mónica? ¿Qué opinan ustedes? Hermana Norma, hermano Víctor Hugo. ¿Hará lo correcto la hermana Mónica o no? ¿Será verdadero? Hermana Norma, ¿está por ahí? Hermano Víctor Hugo. Sí, mi hermano, aquí estoy. Lo estoy buscando, le digo, pero no lo encuentro.
Verdadero. Ya, hermano Víctor Hugo dice verdadero, hermana Mónica verdadero. Qué dice usted, hermana Norma? Es que no estoy segura, mi hermano. Ya, pero tiene que ¿Me dar una escucha, opción. hermano? Voy por mayoría nomás. Ya. O sea, ¿qué dice usted? Verdadero. Ya. Dudando. Verdadero, claro que sí. Pues acuérdense que la piedra, cuando vimos el capítulo 2, ¿no es cierto? Ya que golpea a la imagen. ¿Dónde la golpea? ¿La golpea en la cabeza? No. ¿La golpea en el vientre? No. ¿La golpea en las piernas? No. ¿La golpea en los pies? ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios se va a establecer cuando estén estos 10 dedos, esas 10 naciones, los 10 cuernos de Daniel, la bestia de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, los 10 cuernos, ¿no es cierto?, que tiene el dragón en Apocalipsis capítulo 12, los 10 cuernos que tiene la bestia, ¿no es cierto?, el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, los mismos 10 cuernos que tiene la bestia, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 17, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, son los últimos 10 países, los 10 gobiernos ya que van a gobernar juntamente con el anticristo. Ahí viene la piedra. Daniel dice que vio una piedra no cortada con mano, es decir, que vino del cielo y le dio el chancacazo. ¿Dónde? En los pies. Significa que cuando al final de los 7 años de la gran tribulación, ¿no es cierto? Cuando esté el gobierno del anticristo con esos 10 dedos, con esos 10 gobernantes gobernando el mundo entero, ahí le va a venir el chancacazo, ahí va a venir el reino de Dios, ¿se fija? No vino el reino de Dios en el imperio babilonio, en la cabeza, ¿ya? No vino en tiempo de los medo persas, en los pechos y los brazos. No vino en tiempo del imperio griego, en el vientre. No vino en tiempo del imperio romano, ¿no es cierto?, en las piernas. No, sino que la piedra, ¿dónde hirió a la imagen? En los pies. Se da cuenta que todo ese simbolismo significa, ¿no es cierto?, Dios revela, Dios muestra qué es lo que va a pasar. Por eso es que estamos a punto de irnos con el Señor. Debemos vivir, ¿no es cierto?, un estado de santificación continua todos los días. ¿Ya, amén? Entonces, esa piedra, ¿no es cierto?, que golpea a la imagen, ¿dónde? En los pies, no se olviden, los dedos de los pies. Significa que cuando esté gobernando el anticristo con esos 10 dedos, ¿no es cierto?, esos 10 naciones, ya ahí se va a manifestar el reino de Dios. Nosotros sabemos, por todo lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, que la semana 70, el profeta Daniel, son 7 años, más todo lo que va a ser acortado, porque Jesucristo, en Mateo 24, 22, dice que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. ¿Ya? Es decir, de 7 años van a quedar aproximadamente 6 años y medio, tal vez menos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Se entendió bien la explicación? Amén. Amén. Gracias. Excelente, muy bien. Pregunta número 14. Nombre las 4 bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. Dice, nombre las 4 bestias del capítulo 7. Ahora ya pasamos al capítulo 7, dejamos el capítulo 2 de lado. Terminamos con el capítulo 2, si gusta, ya ahí en Daniel, deje de lado el capítulo 2, pase al capítulo 7. Ya, pasemos al capítulo 7. Dice, nómbrenla solamente, nombrarla. Las 4 bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. A ver, ¿quién se acuerda? La primera era como un... Oso. No, No, esa era como la segunda. león. Un Como león. león. Como un oso. No, La tercera, el ¿ya? leopardo. Y Y la la cuarta, cuarta, espantosa, y terrible. horrible, ya, muy bien. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, como un león con alas, la segunda como un oso, la tercera, ¿no es cierto?, como un leopardo con 4 alas, pero también con 4 cabezas, y la cuarta espantosa y terrible. ¿Está correcto, hermano Víctor Hugo? ¿Qué opina usted? ¿Hermana Mónica? Hermano, me había traspapelado con esa pregunta, porque yo la entendí al revés, por eso no la contesté, porque la había entendido que de otra manera, por comprensión de lectura. Ya, en Daniel capítulo 7 nos encontramos con 4 bestias, ya pasamos al capítulo 2, vamos al capítulo 7. No, si Claro, esa parte lo que pasa es que la pregunta la entendía que cuáles eran los imperios que las 4 bestias estaban. Había puesto romano, medo-persa, Babilonia y Grecia. No, pues eran claro, las bestias que... no, yo le dije aquí, nombre las 4 bestias, nombrar las bestias, no a quienes representaban. Por eso la pregunta 14 dice, nombre las 4 bestias, nombrarlas nomás, del capítulo 7 de Daniel, nombrarlas. Ya dijimos, ¿no es cierto?,
un león con ala, ¿sí? Un oso, ¿ya? Un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, y por último la cuarta bestia espantosa y terrible, ¿ya? ¿Ok? Esa era nombrarla, ¿no? Nombrarla. Ya, ¿por qué hago estas preguntas yo? Porque, como les decía, ¿no es cierto?, esto es muy importante manejar bien dentro de los tiempos proféticos, ¿no es cierto?, qué es lo que quiso mostrar el Señor al profeta Daniel, pues, ¿ya? Porque ahí en esa simbología están graficados todos los imperios mundiales, y el imperio mundial que va a venir también, pues. Eso es muy importante. Ya. Pregunta número 15. El león representa al imperio babilónico, ¿verdadero o falso? El león representa al imperio babilónico, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Ya, verdadero, muy bien. Claro que sí. La cabeza de oro de la estatua, ya en el capítulo 2, en el capítulo 7 de Daniel, está representado, ¿no es cierto?, por un león. Muy simple. Ya, verdadero, muy bien. Pregunta número 16. El oso representa el imperio medo-persa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, ya. Verdadero, pues si ya lo hemos dicho cuántas veces. Pero esto, hermanas queridas, lo importante es tratar de memorizarlo, ya, porque ya cuando haya que hacerle una aplicación bíblica o teológica, hay que saber de qué se trata, ¿ya? O cuando haya que, por ejemplo, explicarle a alguien, darle una explicación de qué se trata todo eso, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 17. El leopardo representa al imperio griego, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Para la norma? Griegos. Verdadero. Ya, muy bien. A ver, aquí lo hice todo lo contrario. En los imperios los coloqué todo al revés o todo desordenado. Pero aquí no, aquí lo fue colocando todo en orden. ¿Por qué? Porque aquí debemos entender claramente, ¿no es cierto?, que se nos va a mostrar de dónde va a salir el anticristo. Por eso lo coloqué así como las preguntas bien obvias, que son todas verdaderas. No así, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, cuando vimos, ¿no es cierto?, que la cabeza representaba tal imperio, el otro, etcétera, etcétera, los coloqué desordenados, ya era para entender el asunto, pero ahora ya tenemos que ir, ¿no es cierto?, captando más profundamente, ya, porque de aquí, de la cuarta bestia, espantosa y terrible, ¿no es cierto?, es donde sale el anticristo. ¿Te das cuenta lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos narra, nos muestra, nos enseña Dios a través de su palabra? No, lo enseño yo. Yo lo único que estoy haciendo es transmitiéndole nomás esto. Yo no tengo ningún mérito. Es lo que la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros. Y eso es lo importante. Por eso cuando nos encontramos, ahí llegó el hermano Hugo, qué bueno. ¿Me Por escucha? eso, sí, hermano querido, ahí lo escuchamos muy bien, muchas gracias. Es tan importante cuando de repente sale un predicador, un escatólogo diciendo, hermano, y bla, 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 y el anticristo va a ser un asirio. Y no, y el anticristo va a ser un Obama. Y no, el anticristo es Vladimir Putin. Y no, el anticristo va a ser un negro. Y no, va a ser un chino. Y al final salen diciendo cualquier cabeza de pescado y no se atienden a lo que la Biblia dice, pues. En cambio, usted y yo ya sabemos por la Biblia, lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, de dónde va a salir este personaje. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿no es cierto? Pregunta 17, ¿el leopardo representa el imperio griego? Correcto, verdadero. 18, la cuarta bestia representa el imperio romano. 18, verdadero o falso, la cuarta bestia representa el imperio romano. ¿Verdadero o falso? La cuarta bestia representa el imperio romano. ¿Verdadero o falso? La cuarta bestia, espantosa y terrible. Por eso que en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, dijimos, no, ¿cuáles son? Las nombramos. Y ahora las identificamos. Verdadero. Ah, muy bien. Hermana Mónica, ¿qué opina usted? Lo mismo, hermano. Estaba esperando que respondiera otra hermanita. Sí. No, sabemos 4 nomás. Los demás hermanos no pudieron Pero está, conectarse.
Claro, ya, muy bien. La cuarta bestia espantosa y terrible representa el Imperio Romano, claro que sí. ¿Por qué es tan importante, Daniel, capítulo 7? Bueno, el capítulo 2 y el capítulo 7. Porque aquí se nos nombran los imperios mundiales y de uno de esos imperios va a salir el anticristo. Por eso es que el capítulo 13, ¿no es cierto? Yo lo comparto, ¿no es cierto? Primero desde el punto de vista histórico, después del punto de vista espiritual y después del punto de vista como gobernante junto con el falso profeta, para que podamos entenderlo mejor ese famoso capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Muy bien, ya. Pregunta número 19. Del primer imperio, fíjese bien, del primer imperio, ya, a ver, en la pregunta número 14, ya nombramos las bestias. Después de la pregunta 15, 16, 17 y 18, ¿no es cierto? Ya identificamos los imperios. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto? La pregunta 19 dice, del primer imperio, ustedes ya saben cuál fue el primer imperio, sale un cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Falso? Y es falso, diga por qué es falso. ¿Y el primer imperio cuál sería? Me quedó la duda, ¿sería Babilonio? Ya lo nombramos, los 4 imperios de Daniel capítulo No, 7. hermano, lo tengo yo. ¿Cómo? Falso. Ya, vamos a nombrar los imperios nuevamente. En Daniel capítulo 7, ¿no es cierto? El primer imperio, el león, representa al imperio medo-persa. La segunda bestia, el oso, representa el imperio, perdón, el león representa el imperio babilonio. Perdón, el león representa el imperio babilonio. El oso representa el imperio medo-persa. El leopardo, con 4 alas y con 4 cabezas, representa el imperio griego. Y por último, la cuarta bestia, espantosa y terrible, representa el imperio romano. Por lo tanto, la pregunta dice, del primer imperio, es decir, del imperio babilonio, sale un cuerno pequeño, ¿verdadero o falso? La hermana Norma dice que es falso. ¿Qué opina el hermano Hugo y la hermana Mónica? Falso, falso, ahora entendí, falso, porque el primer imperio babilónico y el cuerno pequeño sale de la última bestia. Muy bien. Hermano Hugo, ¿qué opina usted? ¿No estarán equivocados la hermana Mónica y la hermana Norma? Hermano Víctor Hugo, ¿me escucha? Ya, bueno, a ese hay problema de conectividad, de señal, etcétera. Ya, muy bien, falso, claro que sí. Pues. No se olvide que el cuerno pequeño sale. Ya, ¿verdadero o falso? Hermano Víctor Hugo. ¿Me escucha? Sí. Ya, falso, ¿cierto? Falso, claro que sí, falso. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia. Por eso en la pregunta 14 yo le dije, por así decirlo, nombrar los 4 imperios mundiales. Y después ya, ¿no es cierto?, los identificamos y ya sabemos que la cuarta bestia, espantosa y terrible, que representa el imperio romano, sale ese cuerno pequeño que es el anticristo. Eso es muy importante, muy bien. Pregunta número 20. La cuarta bestia tiene 10 cuernos que se corresponde con los 10 dedos de los pies de la imagen del capítulo 2. Pregunta número 20, ¿verdadero o falso? La cuarta bestia tiene 10 cuernos que se corresponden con los 10 dedos de los pies de la imagen de Daniel capítulo 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Verdadero. ¿Ya? ¿Me escuchó, hermana Rudy? Sí, hermano Hugo. A la hermana Norma no le escuché. Hermana Verdadero. Norma. Verdadero. Me está haciendo bullying, hermano. No, es que no le escuché, pues, hermana querida. Es que a veces cuando responden 2 o 3 personas al mismo tiempo, escucho a veces una, porque le vuelvo a decir una vez más. El problema del internet, ¿no es cierto?, que a veces se baja la señal, la intensidad, qué sé yo, la cantidad de la señal, que es lenta, que hay variables. No tenemos toda la misma cantidad de gigas, de velocidad, de capacidad, un montón de cosas. Entonces, Relájese, hombre. Tranquilo. Ya, verdadero. Ya, verdadero, claro que sí. Pues. Ya, no se olvide. La cuarta bestia que tiene 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de imagen
ya, corresponden a los 10 dedos, perdón, a los 10 cuernos que tiene el dragón en el capítulo 12, a los 10 cuernos del capítulo, de la bestia, capítulo 13, el anticristo, y, ¿no es cierto?, a los mismos 10 cuernos que tiene ese monstruo que se vuelve a graficar ahí en Apocalipsis capítulo 17, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy bien. 21. 21. El cuerno pequeño representa al anticristo que derriba 3 cuernos. Pregunta número 21, ¿verdadero o falso? El cuerno pequeño representa al anticristo que derriba 3 cuernos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ah, ¿Yo ahora? sí, muy bien, hermana Norma. ¿Y la hermana Norma? ¿No estará equivocado el hermano Hugo y la hermana Norma? ¿Qué opina usted, hermana Mónica? Yo tengo mi duda porque yo pienso que es falsa. Ellos dijeron verdadero, pero no, estoy buscando, estaba leyendo, tratando de buscar Daniel, para saber cuáles son los otros 3 cuernos, po. No, es que nos identifica ahí en Daniel capítulo 7 cuáles son los cuernos que se derribaron. Dice que los derribó nomás. La pregunta es, ¿el cuerno pequeño representa al anticristo? Ahí está el meollo de la pregunta. El resto es adorno nomás que yo le puse. Hermana Mónica, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero, porque representa al anticristo. Eso, ahí está el meollo del asunto. 3 cuernos. Correcto, correcto. El cuerno pequeño representa al anticristo, que derriba 3 reyes, 3 gobiernos, 3 cuernos más allá. Eso es adorno nomás. Lo principal, el meollo, es saber de dónde. ¿Sí, hermano Hugo? Hermano. En ¿Sí? capítulo 7, versículo 8 está eso. Dice 3 cuernos. Ya, correcto, sí. Muy bien, hermano Hugo, correcto. Ya. El meollo del asunto ahí está, ¿no es cierto?, en identificar de dónde, de qué imperio mundial en el futuro va a salir, ¿no es cierto?, un cuerno pequeño, un cuerno chiquitito representante o prototipo del anticristo. ¿Ya? Muy bien, eso es lo importante. Que de la cuarta bestia, ¿cuál fue la cuarta bestia? El imperio romano. ¿Ya? No salió del imperio babilonio, no salió del imperio medo-persa, no salió del imperio griego, sino que del imperio romano. Eso es lo importante. Muy bien, pregunta número 22. A ver, dice, explique Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Vamos a buscar Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Se lo voy a leer. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Y tras de ello, después de esto, ¿no es cierto?, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, este cuerno pequeño derriba a 3 reyes. Verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya, a ver, ¿quién puede comenzar con esa explicación? Muy breve, muy sencilla. ¿Qué es lo que se entiende de eso? La hermana Norma, el hermano Hugo, la hermana Mónica. ¿Quién puede comenzar? Para no nombrarlo yo. ¿Qué se entiende de esa? Dice ¿Ya? que aquí van a ser el anticristo. ¿Ya? ¿Ya? Y ¿Qué más? hablar, dice, palabras contra el Altísimo, contra los hijos de Dios, los quebrantará, y va a cambiar los tiempos. Y Pensará. dice que serán entregados en su mano tiempo, Ah, que sería, ¿sí? tiempo está en un año, tiempos 2, y medio tiempo, medio año. Serían 3 años y medio. Ya. ¿Y qué implica los 3 años y medio? ¿Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación o los segundos 3 años y medio de la gran tribulación? La segunda parte. ¿Se acuerda? Son 7 años.
Sí. 7 dividido por la mitad son 3,5. Los primeros 3 años y medio, ¿no es cierto? O los segundos 3 años y medio. La segunda parte, la primera parte o la segunda parte. Yo le ayudo, la segunda parte. La segunda Sí, parte del. los segundos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue ahora? ¿La hermana Mónica o el hermano Hugo? Explique Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. A ver. Hermano 10 Hugo. reyes. ¿Sí? ¿Me ¿Sí escucha? entiende? ¿Sí? Ya 10 reyes y de entre ellos va a salir otro que va a ser diferente al otro y como veíamos la otra vez, se va a parecer a ese loco que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo cosas horribles, sí, en cuanto a las cosas del Señor, ¿Ya? y entonces va a ir en contra de los hijos del Señor y, y este tiempo donde él va a reinar va a ser de 3 años y medio, eso. Ya, muy bien, hermano Hugo. A ver, hermana Mónica, ¿quién nos puede aportar usted? Lo mismo. Lo mismo. Ya, pero tenía que explicar, pues, hermana querida. Bueno, ya, lo mismo, ya. Ya. Aquí está el meollo del asunto, del capítulo 7. ¿Por qué el Señor le mostró a Daniel, ¿no es cierto?, 4 bestias. ¿Ya? La explicación está en el versículo 24 y 25. Que del cuarto imperio, es decir, del imperio, del imperio romano, iba a surgir a futuro, ¿no es cierto? Iba a haber como una resurrección del imperio romano, lo que hoy en día es la Unión Europea o el mercado común europeo. ¿Ya? ¿Sí? Y de uno de esos países, ¿no es cierto?, va a surgir un cuerno pequeño. ¿Ya? Y de ese cuerno pequeño va a derribar a 3, no se sabe qué. No se sabe qué. Este cuerno pequeño, ¿no es cierto?, que tenía grandes bocas, que tenía una grande boca como de hombre, ¿no es cierto?, ojo y boca como de hombre que hablaba grandes cosas, ¿ya? Representa al anticristo, pues, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pensar hacer? Pensará cambiar los tiempos y la ley. De aquí se agarran los adventistas, dice que pensará, no dice que lo va a hacer, ¿ya? Y ahí los adventistas se agarran de que el Papa es el anticristo porque el Papa cambió el cuarto mandamiento de honrar el sábado, lo cambió por el domingo y se pegan una raya terrible. Pero aquí dice pensará, no dice que lo va a hacer. Y, ¿no es cierto? Y serán entregados por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, 2 más 1, 3, y por último, ¿no es cierto?, medio tiempo, 3 años y medio. ¿Cuánto? La segunda mitad. No se olviden que la primera mitad actúan, ¿no es cierto?, los 2 testigos, que ya los vimos en el capítulo 11, que se creen que son Moisés y Elías, hasta los 3 años y medio. De ahí, la bestia que sube el abismo, es decir, el anticristo, los mata, este hombre muere, el anticristo resucita, vuelve a la vida, y de ahí para adelante, sus últimos 3 años y medio, él gobierna el mundo entero. ¿Ya? Entonces, de esos 7 años de la gran tribulación, la última semana del profeta Daniel, la semana número 70, ¿ya? Se divide en la primera parte 3 años y medio y la segunda parte 3 años y medio. Entonces, este hombre va a gobernar los últimos 3 años y medio, por así decirlo. Va a ser horrible. Y ahí se va a desatar la marca, la bestia y todo eso. Esa era la explicación más o menos que tenían que tener, o que tenían que dar, o es más o menos lo que ustedes tienen que tener claro con respecto al capítulo 7. ¿Ya? Pasamos ahora al capítulo 8. Pasamos ahora, las preguntas que vienen ahora están apuntadas al capítulo 8 del libro de Daniel, al capítulo 8. Pregunta número 23, ¿verdadero o falso? El carnero representa al imperio griego. Pregunta número 23, el carnero representa al imperio griego, ¿verdadero o falso? Falso, representa al Medo Persa. Ya, muy bien, hermano Hugo. ¿Qué opina hermana Norma, hermana Mónica? Una consulta, ¿dónde se busca eso en Daniel? En el Daniel capítulo 8, por eso le dije, ahora pasamos al capítulo 8, ya dejamos el capítulo 7, pasamos al capítulo 8. Ya, el hermano Hugo dice que es falso, porque la pregunta dice, ¿no es cierto?, el carnero representa al imperio griego. Hermano Hugo dice que no, que es falso, porque representa al imperio medo-persa.
Ya, hermana Mónica, hermana Norma. Ay, no sé, hermano. Ya. Con tanto animal ya me... Pero si un carnero, ¿no? Un carnero y un chivo, nada más. Ya, el capítulo 7, las bestias ya las dejamos de lado. El león, el oso, el leopardo y toda la cuestión. Ya pasó ya. Vamos ahora al capítulo 8. Aquí se nos da una visión de un carnero y de un macho cabrío. Entonces la pregunta, ¿el carnero representa al imperio griego? El hermano Hugo dice que es falso. ¿Qué opina usted? Hermana Mónica, ¿el carnero representa al imperio griego o no? Que no sé, porque lo estaba tratando de leer, pero no dice que venía de un río, de la ribera de un río, dicen. Pero no, está el lugar ahí. Ya, ya. Muy bien, hermano Hermana, Hugo, es falso. Falso. El carnero representa al imperio medo-persa. Medo-persa. ¿Ya? ¿El carnero Medo, representa a quién? al imperio medo-persa. Medio Sí, los medo-persas. Por lo tanto, la pregunta 24 es falso. Perdón, la 23 dice, el carnero representa al imperio griego. Falso, representa al imperio medo-persa. Pregunta número 24. El macho cabrío representa al imperio medo-persa. ¿Verdadero o falso? falso, el griego. Esa sí me la sé, falsa. Ya. Para Mónica. Hermano, es que me perdí. Yo tengo anotada la 22. Vamos en la 24. Vamos en la 24. La pregunta 22, dijimos, explique Daniel 7 de 24, capítulo 7, versículo 24 y 25, ya lo vimos. Pasamos a la pregunta 23. De estas preguntas corresponden al capítulo 8 del libro de Daniel. Entonces, en el capítulo 8, Daniel, ¿no es cierto?, ve una visión, ¿no es cierto?, donde sale un macho, un carnero, que representa el imperio medo-persa, y un macho cabrío que representa el imperio griego. Por lo tanto, la pregunta 24 dice, ¿el macho cabrío representa el imperio medo-persa? Falso, representa el imperio griego. ¿Ya, hermana Mónica? ¿Ahí sí? ¿Sí? Entonces la 23 era verdadera porque representaba al imperio medio persa. No, la 23 es falsa. Dice, el carnero representa el imperio griego. Falso, el carnero representa el imperio medo-persa. Carnero. El macho cabrío, el chivo, como decimos nosotros acá en Chile, representa el imperio medo-persa. Falso, representa el imperio griego. Las puse cambiadas, po. ¿Ya? Por lo tanto, esas dos son falsas, por la 23 y la 24 son falsas. ¿Ya? 25. Pregunta número 25. El macho cabrío derrota al carnero. ¿Significa el triunfo griego sobre los medos persas? Pregunta número 25. El macho cabrío derrota, ¿no es cierto?, al carnero. ¿Significa la victoria del imperio griego, con Alejandro Magno en la cabeza, sobre el imperio medo-persa? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Muy bien. Hermana Norma, hermana Mónica. ¿No se habrá equivocado el hermano Hugo? ¿Cómo? Ya, yo sé que la 25 es verdadera porque sé la historia del Alejandro, pero la 24 me quedó la duda. Usted dijo que era falsa también. Claro, porque están cambiadas por hermanita Mónica. Las puse cambiadas No, por hermana porque Mónica. sí, no, sí le creo, pero es que no leí Daniel capítulo 8, pues entonces no puedo, ¿cómo voy a contradecir algo? Ya. Ahí llegó la hermana Loida. Bendiciones, Lolita. Hola, hola Pinincito, ¿cómo estás? Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones para todos del grupo. Ya. Lolita, vamos a la pregunta número 25, que están ahí en el grupo de hermanos en Cristo. Ahí vamos a la pregunta número 25.
Ya, la pregunta número 25 dice, el macho cabrío derrota al carnero, significa el triunfo griego sobre los medo-persas, ¿verdadero o falso? La hermana Mónica dice que es verdadero, el hermano Víctor Hugo dice que es verdadero, hermana Norma, Verdadero. ya, Lolita, Verdadero. ya, muy Verdadero. bien, verdadero, claro que sí, pues verdaderamente verdadero, el macho cabrío, ya que representa, ¿no es cierto?, al imperio griego, derrota al carnero, que representa el imperio medo-persa, ¿no es cierto?, significa el triunfo griego sobre los medo-persas, ¿verdadero? Muy facilito, ¿ves? Ya, 26. El cuerno notable, es decir, que grande que tenía, ¿no es cierto?, el macho cabrío, representa a Alejandro Magno y de su ruptura salen 4 cuernos hacia el cielo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Hermana Mónica, hermana Norma, Lolita, Mario, ¿quién más está por ahí? Verdadero. Ya. Hermana Mónica. Lolita, Mario, ¿están por ahí? El hermano Víctor Hugo dice que es verdadero, la hermana Norma dice que es verdadero. Verdadero. Ya, y hermana Mónica, ¿qué opina usted? Ya, la hermana Mónica está ocupadita, no nos olvidemos que está en el trabajo ya. Verdadero, claro que sí. El cuerno notable representa a Alejandro Magno. Y de su ruptura cuando este hombre muere, ¿no es cierto? Estando en su mayor fuerza, en su mayor apogeo, por así decirlo, un jovencito, ya Alejandro Magno muere y de su lugar salen 4 cuernos hacia el cielo, verdadero, claro que sí, totalmente verdadero. Hermana Mónica, Yo se ¿algo lo que estaba decir? leyendo. No, lo estaba leyendo, pero no dice hacia el cielo, vos dice a los vientos. No sé si es lo mismo o no. Bueno, es lo mismo, hermanita. Es lo mismo. Hasta los 4 vientos del cielo, dice el versículo 8. Pero es lo mismo, hermana querida. Es lo mismo. Hasta los 4 vientos del cielo, hacia el cielo, no hay problema. ¿Ya? Ya de los moradores de la tierra. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Pregunta número 27. Nombre los 4 generales de Alejandro que se repartieron su imperio. Nombrarlo solamente. Nombre los 4 generales de Alejandro que se repartieron su imperio. No se olviden que el cuerno notable significa, representa a Alejandro Magno, el macho cabrío, ¿no es cierto?, que venía del poniente, ¿ya?, que golpeó al carnero, tenía un cuerno notable, un cuerno grande, significa el rey primero, es decir, Alejandro el Grande, pero estando en su mayor fuerza, su cuerno fue roto y en su lugar salieron 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, o hacia el cielo. Significa que cuando Alejandro Magno muere, ¿no es cierto?, sus 4 generales se reparten la torta, se reparten. ¿Ya? Ahora, nómbrelo. ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo de Seleuco, ¿Ya? otro, Casandro, ¿Ya? Muy bien. el otro Ptolomeo, ¿Ya? Falta uno. Casandro, Seleuco, Ptolomeo. El otro era parecido, Ptolomeo. Selimeo, Casandro. Solimeo podría ser. Es que se queda parecido, por mano, no se burle. Algo parecido, sí. Sí, pues Ya. sí era parecido. Casandro. Casandra. El que falta. Seleuco y Ptolomeo. Seleuco. Está bien, falta uno. A ver, ¿quién le puede ayudar a la hermana Norma? Casandro. Seleuco Seleuco. y Ptolomeo. Está bien. Pero falta uno. Empieza con mi apellido. L-I. Limeo, no sé. Sí. Licio. Ya, hágalo usted, por mano. Lisímaco. ¿Cómo? Lisímaco. Ahí llegó la hermana Sonia. Muy bien, bienvenida, hermana Sonia. Bendiciones. Lisímaco. Muy bien. El Señor le bendiga, hermano Rudy. Vengo llegando bueno. tarde, pero bueno,
Peor es No, lógica. bienvenida, bienvenida, no hay problema. Dios Ya. le bendiga, Los mis cuatro- hermanos. Igualmente, hermanita Sonia, muy bien, muy bien. Ya, los cuatro generales, cuando no se olviden, aquí en el capítulo 8 se nos presenta el siguiente cuadro. Había un carnero que representa el imperio medo-persa, ¿ya? El imperio medo-persa, ¿ya? Y del poniente, es decir, del occidente, de donde se pone el sol, vino un macho cabrío, un chivo, como decimos en Chile. Acá había un carnero, ¿no es cierto? Y viene un chivo. Este chivo tenía un cuerno notable entre medio de sus ojos, que representa a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Eso significa que el imperio griego vino, ¡pum! Y le pegó un chancacazo a los medo persas y los derrotó, ¿ya? Con su primer rey a la cabeza, que es Alejandro Magno. Pero estando en su mayor fuerza, ese cuerno fue quebrado. Es decir, eso ya significaba, imagínense, 300 años antes, Daniel ya estaba profetizando que Alejandro Magno iba a morir, jovencito, a los 30 o 33 años, jovencito. Pero que en su lugar, ¿no es cierto? Aquí dice, salieron cuatro cuernos notables hacia el cielo, hacia el viento del cielo, ya. Eso significa que sus cuatro generales se repartieron el imperio, se repartieron la torta. Ahora, ¿quiénes eran esos generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus cuatro generales. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 20. Vamos a la pregunta número 27. Vamos a la pregunta número 28. Estamos en Daniel capítulo 8. Para las hermanas que se vienen recién integrando, nuestra hermanita Sonia, ¿ya? Y nuestra madre hermana Loida Limari. Estamos ya en Daniel capítulo 8. Ahí estamos trabajando las preguntas. Daniel capítulo 8. Ya vimos Daniel capítulo 2, la imagen, Daniel capítulo 7, las bestias, y ahora pasamos, ¿no es cierto?, a Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice, pregunta número 28, Daniel capítulo 8, versículo 9, dice, habla de Antíoco Epífanes que profanó el templo de Jerusalén. Daniel capítulo 8, versículo 9, habla de Antíoco Epífanes que profanó el templo de Jerusalén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué opina Lolita, la hermana Sonia, la hermana Norma, la hermana Mónica? ¿Verdadero o falso? El hermano Víctor Hugo dijo que era verdadero. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Hermano, a mí me sale algo de un cuerno. No sé si yo estoy leyendo mal la cuestión o no, pero eso me sale a mí en Daniel 8:9. Dice que un cuerno pequeño. Ya. ¿Ese cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes? ¿Verdadero o falso? El hermano Hugo dijo verdadero. ¿Verdadero? Ya. Ya, ¿qué más? La hermana Sonia, Lolita, Mario. Pero Verdadero. después dice que la gloriosa no pega con la pregunta. A ver, ¿qué problema tiene hermana Mónica? Cuénteme, a ver. Mire, le voy a leer el capítulo 8, ahora yo por eso le digo, escuchemos un poquito. Déjeme cambiarme de... Ya. Según aquí, dice Daniel capítulo 8:9. Ya, ¿qué dice? Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Eso dice. Eso nomás, ya. Ese cuerno pequeño, Dice de 8:9. sí. Muy bien, está bien. Ese cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes, ¿verdadero o falso? ¿Qué es eso? Ya, todos han dicho verdadero. Todos han dicho verdadero. Pero es una representación, o sea, no. Representa a Antíoco Epífanes, eso pasó en la historia. Ya lo voy a explicar por qué, pero que necesito que me digan si es verdadero o falso. Ay, no podría, por mano, si vuelvo a insistirle, eso me sale ahí, entonces no tengo idea de quién es ese caballero, de dónde salió, Ya, quién es. ya. Mire, hermana Mónica, mire, súmese a la mayoría nomás.
Todos han dicho verdadero. Ya, verdadero, no, sino que... Ya. ¿Quién es? Ya. Muy bien. Hermana Sonia, ¿qué opina usted? Verdadero, hermano Rudy. Muy bien. Ya, verdadero, pues. Aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 8, lo vuelvo a decir, se nos representa la lucha entre el imperio medo-persa, representado por el carnero, y el imperio griego, representado por el macho cabrío, un chivo, como decimos en Chile. ¿Ya? Este chivo, este macho cabrío, tenía un cuerno notable que era Alejandro Magno. Alejandro Magno vino el imperio griego del poniente, ¿ya? Y golpeó al carnero. Es decir, el imperio griego venció al imperio medo-persa, le ganó la guerra. Alejandro Magno, estando en su mayor apogeo como joven, ¿no es cierto?, a los 33 años murió. Eso significa que el cuerno notable se le derribó, ¿no es cierto?, ¿ya? Y en su lugar salieron 4 hacia los 4 vientos del cielo. Significa que Alejandro Magno, cuando murió, sus 4 generales que le seguían, ¿no es cierto?, se repartieron la torta, se repartieron el imperio. Esos 4 generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De uno de esos, de los Seleucidas, de Seleuco, el general se llamaba Seleuco, su descendencia se llamaban Seleucidas, ¿ya? Ok, de uno de esos salió Antíoco Epífanes IV, por ahí por el año 170, más o menos, 175, antes de Cristo. Vino e invadió, ¿no es cierto?, a Jerusalén, invadió el templo, lo roció con un caldo de puerco, hizo un prostíbulo, colocó una imagen, ¿no es cierto?, de Zeus, un dios griego. A eso se le conoce en la historia como la abominación desoladora. Eso ya ocurrió en la historia, ya ocurrió. Bueno, en el futuro va a ser algo parecido, pero ya no va a ser el prototipo del anticristo que fue Antíoco Epífanes IV, sino que va a ser el propio anticristo, ¿no es cierto?, que va a cometer un sacrilegio en el templo, ¿no es cierto?, de Jerusalén en el futuro. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿ya? Este hombre que aparece en la escena mundial, ¿no es cierto?, ya que va a ser recibido por Israel como su Mesías prometido, ¿no es cierto?, porque Israel no reconoce a Jesucristo como el Mesías, van a reconocer un falso Mesías. Bueno, este hombre a la mitad de la semana, cuando muere, resucita, vuelve a la vida, imita la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Este hombre, ¿no es cierto?, dice, yo volví de la muerte, por lo tanto ahora yo soy Dios, me siento en el templo de Dios como Dios y me hago pasar por Dios. Eso lo vamos a ver el próximo viernes, la pregunta, ¿no es cierto?, el anticristo desde el punto de vista espiritual. Entonces ahí este hombre, ¿no es cierto?, hace una abominación desoladora. Entonces, en la historia esto ya ocurrió con Antíoco Epífanes IV, por ahí por el año 176 más o menos antes de Cristo. Ya ocurrió eso. Eso ya pasó, es pasado para nosotros. Pero viene algo parecido, que va a ser el anticristo escatológico, el anticristo futuro, en el templo de Jerusalén, cuando una vez que la iglesia sea arrebatada, Israel se le va a dar permiso para que reconstruya su templo. De hecho, ya tienen todo listo ahora, solamente que no pueden construirlo porque todavía no están en el tiempo que Dios tiene establecido en que va a sacar a su iglesia y va a comenzar, ¿no es cierto?, a correr el tiempo de la semana número 70 del profeta Daniel. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es verdadero, verdadero. Daniel 8:9, ¿no es cierto?, nos habla de Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén, verdadero, verdadero. Pregunta número 29. Pregunta número 29. Este hombre, es decir, Antíoco Epífanes IV, es el mejor prototipo o modelo del anticristo escatológico. Pregunta número 29. Este hombre, Antíoco Epífanes IV, es el mejor prototipo del anticristo escatológico. ¿Verdadero o falso? Una consulta antes. ¿Ya? Escatológico. ¿Qué significa escatológico? Futuro, futuro, las cosas futuras. Las cosas Futuro. futuras. Ah, Sí, siendo así, futuro. entonces, verdadero. Es verdadero. Es verdadero. ¿Qué opinan, Mario? ¿Está por ahí? ¿Para dónde? Sí, Mario está acá. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hermano Rudy, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Es que estaba Hermana escribiendo Sonia. en el momento. Pero, hermanita Sonia, si están ahí en el grupo. Las Sí, preguntas. es que no me quiero salir de aquí del... Ah, ya, dice 29. Este hombre, es decir, Antíoco Epífanes IV, es el mejor prototipo del anticristo escatológico. Escatológico significa de cosas futuras.
Este hombre, Amén. Antíoco Epífanes, este ya pasó. ¿Verdadero o falso? Ya, todos han dicho que es verdadero, hermano hermano Hugo. Rudy. Ya. Muy bien, hermana Sonia, hermano Hugo, hermana Mónica, ¿faltan? Verdadero, hermano, es igual, igualito al que ha venido. Ya, muy bien, hermano Hugo, ¿qué opina usted? Ya. Ya, verdadero, claro que sí, si lo acabo de explicar, pues. Este hombre, Antíoco Epífanes IV, que existió en la historia, para nosotros ya ha pasado, pues. Ahí tenemos 2000, como 2170, como 2170 años atrás, esto ya pasó ya, pues. Esto ya ocurrió en la historia, pero va a volver a repetirse en algo escatológico, en algo futuro. ¿Ya quién lo va a hacer? El anticristo, ¿no es cierto? El cuerno pequeño que ya vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Verdadero, muy bien, verdadero. Pregunta número 30. Hermana Sonia, si gusta, se las mando las preguntas a su WhatsApp. A ver. A No, su hermano número. Rudy, no se preocupe, si es que no me quiero Ya, salir de aquí del grupo. ya, O sea, ok. del... Sí, hermano querido, no se Ahora preocupe. sí, mi hermano. ¿Cómo? Ahora sí me escucha. No Sí, se me va. sí. Sí, hermano querido, está bien su respuesta, verdadero. Este hombre, ¿no es cierto?, es el mejor prototipo del anticristo escatológico, verdadero. Sí, correcto, está bien, hermano Víctor Hugo. Muy bien, hijo querido, muy bien. Pregunta número 30. Nos quedan 10 preguntas, ¿no? Son hasta las 40. Sé que es un poquito largo, hermano querido, pero todas estas preguntas nos ayudan a entender todo esto. Ya. Pregunta número 30, dice, según Daniel, capítulo 8, de los versículos 9 al 14. Esto se conoce como la abominación desoladora que se volverá a repetir en el futuro. Pregunta número 30, ¿verdadero o falso? Según Daniel, capítulo 8, de los versículos 9 al 14, esto se conoce como la abominación desoladora que se volverá a repetir en el futuro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Lo he explicado como más de 10 veces. Verdadero. Claro Verdadero. que sí. Este hombre, ¿no es cierto?, de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que se llamó Seleuco, de ahí donde vienen los Seleucidas. Ya, salió un hombre, ¿no es cierto?, un hombre malo, ya que se llamó Antíoco Epífanes IV, descendiente de ese general, que eran griegos. Ya, este hombre, ¿no es cierto?, invadió a Jerusalén, el templo de Jerusalén lo contaminó con un caldo de chancho, hizo un prostíbulo, mató más de 100.000 judíos que se oponían, sacerdotes y cuántas cuestiones, los mató a todos, qué sé yo, y colocó una estatua de Zeus. Zeus es un dios griego, dios con D minúscula. Entonces, todo eso se conoce en la historia como la abominación desoladora. Ya, ese es un prototipo, un modelo de lo que va a ser el anticristo escatológico, lo que le decía la hermanita Norma, algo futuro que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque para nosotros eso todavía es futuro. Antíoco Epífanes para nosotros es pasado, 2170, 180 años atrás. Es pasado. Pero el anticristo escatológico es futuro. Todavía ni sabemos ni siquiera quién es ese gallo, ni nos interesa saber tampoco quién es ese individuo. No nos interesa. Que está vivo, que está de una de las monarquías de Europa, ya, listo. Pero no sabemos quién es, ni nos interesa saber quién es tampoco. Porque ¿qué vamos a solucionar? Con indagar quién es ese hombre. Sabemos que su nombre, ¿no es cierto?, da 666 y bla, 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 bla. Que eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? Si que alcanzamos el día viernes o el miércoles de la otra semana en la prueba que tenemos correspondiente que tenemos que hacer. Ya. 31. Diga el versículo donde habla del tiempo del fin. Pregunta número 31. Diga el versículo donde habla del tiempo del fin. Daniel 8, 17. Muy bien. Ya, la hermana Norma, ¿quién tiene otra opinión? Sí, lo mismo. Ya. Hermana Sonia, Lolita, Mario. Sí, lo mismo, hermano. El 17. Daniel 8, 17. Vino luego. Amén, hermano Rudy. Con su venida me asombré.
y me postré sobre mi rostro. Ya. Pero él me dijo, Entonces, aquí nos encontramos con qué cosa. Que el ángel, ¿no es cierto?, le da una explicación a Daniel y le dice, mira, todo esto que yo te mostré es para el tiempo del fin, pero ¿cómo si esto ya pasó? Esto ya pasó, para nosotros es pasado. Pero el ángel le dice que para el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta que es lindo estudiar la profecía bíblica? Pero desde el punto de vista netamente bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, para no equivocarnos, ya. Fíjese que esto, para nosotros que estamos viviendo en el 2020, ya, esto pasó 2180 años atrás, con Antíoco Epífanes. Para nosotros es historia, pasado, pretérito, pasado. Pero resulta que aquí el ángel le dice que esto es para el tiempo del fin. Es porque esta historia se va a volver a repetir, lamentablemente, con la nación de Israel. La iglesia, usted y yo no tenemos nada que ver acá. Por eso es que la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación, son para Israel y para el mundo gentil, no para la iglesia. Por eso es que cuando tenemos hermanos con mucho respeto, pastores, predicadores, que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, que Dios les bendiga. Pero es porque no han estudiado nada de historia, no han visto nada de esto. Llegan y dan su opinión y dicen, no, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, ya, que Dios les bendiga. Pero ahí denotan la ignorancia del tema, porque no lo han estudiado. En cambio, usted y yo lo estamos estudiando, humildemente, de forma muy sencilla, muy facilita, muy simple, muy facilita, muy básica. Pero ya sabemos todas estas cosas, pues, que están aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando el ángel le dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión de este capítulo 8 es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Pero ¿cómo si esto ya ocurrió en la historia? Es porque va a volver a ocurrir. ¿Se fija? Está en Daniel, diga el versículo de Daniel 8, 17, y en el 19 vuelve a decir lo mismo. Dice, porque esto es para el tiempo del fin. Por eso es que el blog que pusimos con Barbarita, ¿no es cierto?, le pusimos los tiempos del fin. Los tiempos finales. El tiempo final que está viviendo la iglesia, el fin de la era de la gracia, el tiempo de la gracia, en la cual Dios perdona los pecados a los hombres siempre y cuando se arrepientan. Pongan su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Ahí Dios perdona. Muy bien, ningún problema. Estamos viviendo ese tiempo. Pero después viene el tiempo de la gran tribulación. Después viene el tiempo, ¿no es cierto?, de el reinado milenial de Jesucristo. Después viene el juicio del gran trono blanco. Después viene, ¿no es cierto?, la eternidad. Apocalipsis 21, 22. Entonces, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es lo que gatilla, lo que da inicio a todas estas cosas futuras? Es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Mientras usted y yo somos la iglesia, estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Estamos en un país llamado Chile, en distintas ciudades, pero estamos acá, somos chilenos. Bueno, uy, me pica la nariz como una alergia. Mientras la iglesia esté aquí, dirigida por el Espíritu de Dios, el anticristo no puede aparecer. ¿Ya? Mientras la iglesia del Señor Jesucristo estemos aquí en la tierra, el anticristo no puede aparecer, no va a aparecer. Va a aparecer una vez, ¿no es cierto?, que la iglesia sea quitada, sea levantada. Una vez que la iglesia sea sacada en el rapto, arrebatamiento de la iglesia, ahí recién, ¿no es cierto?, ese evento, el arrebatamiento de la iglesia, va a ser el detonante, ¿no es cierto?, que se van a comenzar a suceder los hechos uno por uno. Va a salir el anticristo, va a ser un pacto de paz, Israel va a volver a hacer su sacrificio, van a volver a edificar el templo, a la mitad de la semana este hombre muere, resucita, qué sé yo, hasta el final de la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo viene en su segunda venida literal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información que tenemos de la Biblia, podemos manejar bien los tiempos proféticos. Manejar bien los tiempos. Y al manejarlos bien, no tenemos tanto riesgo de equivocarnos. Bueno, como humanos sí. Claro, somos humanos, podemos fallar en algo. Pero lo más correcto y lo más acertado bíblicamente y teológicamente es lo que yo le estoy compartiendo. Lo que yo le estoy compartiendo en este momento. No enseñando, porque el Espíritu Santo que abre su entendimiento. Ya, nuestro entendimiento, el Espíritu de Dios, pero yo solamente se lo comparto, pero es el Espíritu de Dios que le está dando entendimiento a usted de todo lo que sale en la profecía bíblica con respecto a este personaje, el anticristo. Muy bien, sigamos. Pregunta número 32. Explique Daniel capítulo 8 del versículo 23 al 25.
Pregunta número 32. Dice, explique Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Se lo voy a leer yo. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con mano propia o con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, a Israel. 25. Con su sagacidad, como vivaracho, inteligente, ¿no es cierto?, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. A ver, ¿quién me puede explicar lo que acabo de leer? Esto se refiere al anticristo. Ya, ¿qué más? Que el anticristo va a gobernar la tierra, pues todos se van a postrar en adoración a él, y va a morir, y de ahí va a resucitar, y se va a creer Dios, y todo va a querer que todos le adoraran, que todos se postraran y le adoraran, y de ahí va a salir la marca de la bestia. ¿Está bien o no? Ya, muy ¿Algo bien, parecido? ¿qué más? Hermana ¿Algo Norma, parecido? muy bien, Lolita, muy bien. Hermana Norma, hermana Sonia, Sí, es. Mario. Claro, lo que decía la hermana, el anticristo dice que va a ser un hombre muy inteligente, muy orgulloso, y va a hacer solo su idea, porque dice, hará arbitrariamente, o sea que no le va a preguntar a nadie, lo que él diga eso se va a hacer, y ¿Ya? destruirá a los fuertes y a los santos, con sagacidad, dice, o sea que va a ser bien mentiroso el chiquillo este. Y en su corazón se engrandecerá, claro, porque él se va a creer superior a todo el mundo. Incluso dice que va a retar al Señor, al príncipe de los príncipes, al Señor Jesucristo. Pero tenemos la esperanza, dice, él será, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Claro que no, porque va a ser el Señor, nuestro Padre Celestial, el que lo va a derrotar. Amén, así es. Específicamente Jesucristo en su segunda venida, muy bien. Ya, ¿qué opina Mario? Hermana Sonia, hermana Mónica. Está bien, mi hermano Rudy. Opino igual que la hermana. Ya, hermana Mónica. Mario. ¿Nos habrán equivocado la Lolita con la hermana Norma? ¿No? ¿Hermana Mónica? No, para nada. Ya, hermana Mónica, ¿me escucha? Hermana Mónica. Bueno, a lo mejor está ocupadita porque está trabajando la hermana, ya. Ya, muy bien lo que dijo Lolita, lo que dijo la hermana Norma, y la hermana Sonia dice que opina lo mismo. Ya. Y bueno, si la hermana Mónica después se añade, ya, muy bien. Ya, correcto. Aquí no está hablando del anticristo, una vez más, pues. Daniel capítulo 8, del versículo 23 al 25, una vez más nos habla de lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer este personaje? Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Inteligente, no va a ser un tonto, va a ser un hombre inteligente, preparado. ¿Ya? Su poder se fortalecerá, dice, mas no con mano propia. ¿Quién va a estar detrás de él? Satanás. ¿Quién más? Causará grandes ruinas, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos es Israel.
La gran tribulación es para Israel, no para la iglesia. Ahora, bueno, los que se queden por carnales, por vivir una doble vida, qué sé yo, por estar viviendo en pecado, ya es cosa de... Allí las responsabilidades son individuales. No se olvide que yo no puedo echarle la culpa a usted si usted no ora, no lee la Biblia o al revés, porque ustedes no pueden echarme la culpa a mí, ya, si yo no oro o al revés, viceversa, no podemos echarme la culpa entre nosotros. La salvación es algo personal. Luego, ¿no es cierto? Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, bla, 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 se engrandecerá contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo, ¿no es cierto? Pero será quebrantado, dice, aunque no por mano humana. ¿Quién es el único que va a matar al anticristo? A las dos bestias es él, Señor Jesucristo, en su segunda venida literal aquí a la tierra, en la famosa Amén. guerra o batalla de Armagedón. Ya, muy bien, excelente, sigamos. Daniel 9:26, ahora ya pasamos, dejamos el capítulo 8 de Daniel. Primero vimos el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, ahora pasamos a Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice, nos habla del verdadero Mesías de Israel y también del anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 26 nos habla del verdadero Mesías de Israel y también del anticristo. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Pero Ya. Ya. Sonia, Ana Mónica, Verdadero. ya, Lolita, ¿está bien? Hermana Sonia, ¿qué opina? Hermana Mónica, Vale. Mario, ¿verdadero o falso? Lolita dijo verdadero, la hermana Norma verdadero. Hermana Sonia, hermana Sonia, Estoy haciendo aceíto, estoy por Hermana ahí me Rudy, llaman. recuerde que no he estado toda la clase, así que no estoy segura. mire, Estoy estudiando eso. súmese a la mayoría, no, súmese a la mayoría. Es que no sería, no, es que prefiero leer, No se preocupe, no se preocupe, mire, pero no, la hermana Lodia, pase nomás, sí. mire, la hermana Lodia dijo verdadero, la hermana Norma, ¿qué opina usted? Es que tengo que verlo yo para decir que es verdadero. Ya, dijo verdadero, ya, muy bien. Ya, hermana Mónica está haciendo aceito, ya. Verdadero, pues, verdadero, claro que sí. Ya, no se olviden que estos videos están grabados y esta Barbarita. niñita Barbarita, la hermana Barbarita, ella los sube ahí al canal, así que ahí los pueden repasar sin ningún problema. Ya, verdadero, verdadero. Según Daniel 9:26, ¿no es cierto? Nos habla el verdadero Mesías. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ese es Jesucristo. ¿Ya? Y el pueblo Con de un razón, príncipe, pues hermano Rudy, si estaba leyendo otro versículo. no, pues dije Daniel 9:26, pues hermana. Sí, pero me Ya, equivoqué, es que en la noche veo poquísimo. ya, no se preocupe, hermana querida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Dijimos que ese príncipe, la palabra hebrea es Nayir, que significa un comandante militar. Ese es un prototipo también del anticristo, pues. ¿Se da cuenta que Daniel es el libro que más nos habla del anticristo? Ya, verdadero, claro que sí. El versículo 26 nos Verdadero, habla hermano del Rudy, verdadero verdadero. Mesías. Muy bien, nos habla del verdadero Mesías de Israel y también, ¿no es cierto?, del anticristo, claro que sí. Pregunta 34. Según Daniel 9, versículo 27, corresponde a la semana de 7 años, o sea, la gran tribulación, en la cual el anticristo rompe el pacto a los 3 años y medio. Pregunta número 34, ¿verdadero o falso? Según Daniel 9:27, ya corresponde a la semana de 7 años, o sea, la gran tribulación, en la cual el anticristo rompe el pacto a los 3 años y medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Ah? Mario,
Verdadero, hermano Rudy. Ya, Mario Faunde. Verdadero. Ya, la hermana Mónica está haciendo aseo todavía, está haciendo aseo, seguramente está entregando el turno, ya. Ya, verdadero, claro que sí. Pues. Daniel 9:27 dice, por otra semana, la última semana, la semana número 70, hará el pacto entre Israel y los muchos, el pacto con los muchos, ¿ya? Ese es el anticristo que ratifica ese pacto, ¿ya? Y a la mitad de la semana, ¿no es cierto?, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque los últimos 3 años y medio, como este hombre muere y resucita, y de ahí para adelante se cree Dios, pues se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que eso lo vamos a ver el viernes si Dios así lo quiere, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí en el estudio, ya el anticristo desde el punto de vista espiritual. Muy bien, verdadero, claro que sí, verdadero. Sí, señor. Ya, pregunta número 35, ya nos quedan menos, ya nos quedan 5 preguntas. Daniel, pasamos ahora, dejamos el capítulo 9, pasamos al capítulo 11. Daniel capítulo 11, vaya en su Biblia a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículos 21, 22, 23, 30, 31, 32, nos hablan de lo que hará el anticristo escatológico. Daniel capítulo 11, versículos 21, 22, 23, 30, 31, 32, nos hablan de lo que hará el anticristo escatológico en el futuro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? La norma dice verdadero. ¿Qué opina Ana Sonia? Lita, Mario, ¿nos habrá equivocado la hermana Norma? La hermana Mónica está haciendo aseo, así que ya, una vez que se desocupe, seguramente ya se va a poder conectar. Daniel capítulo 11, versículos 21, 22, 23, 30, 31, 32 nos hablan de lo que hará el anticristo escatológico. ¿Verdadero o falso? La hermana Norma dice verdadero. Verdadero. Ya, Mario, ¿qué opinas tú? Verdadero. Ya, hermana Sonia. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien, verdadero, claro que sí, pues se acuerda que ahí, ¿no es cierto? En el, en el 37, ¿no es cierto? Nos dice del Dios de sus padres no era caso, ni del amor de las mujeres, bla, 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 bla. Todo lo que va a hacer este hombre. Muy bien, verdadero, excelente. Pregunta número 36. Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 39, dice claramente de su ascendencia, de dónde viene el pueblo y moral del anticristo. Pregunta número 36, Daniel capítulo 11, de los versículos 36 al 39, dice claramente de su ascendencia, pueblo y moral del anticristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ah, Norma, muy bien. Verdadero, lo estaba leyendo, por eso me demoré. Ya, Mario, ¿verdadero o falso? Verdadero. Con Dios Ya, ajeno. hermana Sonia. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien. Ya. Verdadero, claro que sí. Pues, de esos versículos, ¿no es cierto? Daniel capítulo 11, de los versículos 36 al 39 nos dice su ascendencia, de ascendencia. ¿De dónde viene? Del pueblo, de Israel. Tiene que tener sangre judía. ¿Por qué? Porque dice, del Dios de sus padres no era caso. ¿Quién es el único pueblo en el mundo que tiene el único Dios verdadero? Como pueblo, como nación. Israel, pues. ¿Ya? Y la moral, dice, del amor de las mujeres no hará caso. Todos postulan, ¿no es cierto?, que este tipo va a ser un tipo gay. ¿Se fija? Por lo tanto, la pregunta es verdadero. Muy bien, muy bien. Ya, dejamos a Daniel capítulo 11, vamos ahora a Ezequiel capítulo 28. Busque Ezequiel capítulo 28 para que pueda responder bien y todos se saquen un 7. Ezequiel capítulo 28, esta última pregunta
son, ¿no es cierto?, de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Hay que retroceder un libro más atrás, ¿no? Antes de Daniel está Ezequiel capítulo 28. Ya. Ezequiel, pregunta número 37. Ezequiel 28, de los versículos 2 al 10, nos da detalles del anticristo. Pregunta número 37. Ezequiel, capítulo 28, de los versículos 2 al 10, nos da detalles del anticristo, ¿verdadero o falso? Verdadera, Verdadero. verdadero. Ya. Mario, Verdadero. ya, verdadero, muy bien, claro que sí, pues. Fíjese que aquí en este capítulo 28 se nos dan detalles, pero incluso se nos dice, tú, hombre, eres en la mano de tu matador. Significa que alguien lo va a matar a los 3 años y medio, este hombre. ¿Se fija? Y dice que este hombre se cree Dios y bla, bla, bla. Todo ese relato ya lo vimos, obviamente, en el estudio, propiamente tal. Después, si gusta, usted lo puede volver a leer sin ningún problema. Verdadero, claro que sí. Pues aquí en Ezequiel 28, de los versículos 2, ¿no es cierto?, al 10, Al 10. ¿no es cierto?, nos habla claramente del anticristo. Muy bien, muy bien. Pregunta número 38. ¿Verdadero o falso? Se nos dice que este hombre se sentará en el trono de Dios. Pregunta número 38, aquí en Ezequiel capítulo 28, ¿no es cierto?, de los versículos 2 al 10, se nos dice que este hombre se sentará en el trono de Dios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Porque se va a hacer pasar por Dios. Se hace pasar que es diferente, pero no se hace pasar. Sí, se va a ir. Sí. Verdadero. Dice que se hace pasar, pero no se hace Dios, pero no se hace. Yo digo que es verdadero. Sí, sí, está bien. ¿Qué más? Muy bien. Lolita con Mario, ¿qué dicen verdadero? Hermana Sonia, ¿qué dijo? No, yo dije verdadero. Ya, muy bien. Hermana Sonia, ¿qué dijo? Estoy leyendo, hermano Rudy, Ya, pero la me respuesta imagino está en que él se va a hacer, Ezequiel no se va a 28:2. sentar en el trono de Dios, pero se va a creer Dios. Hermana Claro. querida, lee Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Ahí está la respuesta. Pero se va a sentar en el trono de Dios. Por eso, lea. Pregunta No, 38, pero ¿verdadero y falso? Se por nos eso dice le que este digo que hombre no. se sentará Y él en el dijo trono a de Dios, Dios. por cuanto se enalteció su A corazón ver, y dijiste, yo soy un Dios hermana en el Sonia, trono. ¿Cómo se va a sentar? cuando hablamos de trono de Dios, ¿no es cierto? No nos referimos al trono de arriba, al trono celestial, claro que no, sino que al trono que tiene el Señor acá en la tierra, pues se entiende que es el Ya, templo que se va a construir Israel. A eso me refiero, ya, muy pues bien. eso le decía yo, pues eso le decía, pues. Sí, Él va a correcto. hacer creer que es Dios. Pero no es Dios. Ya, aquí en la tierra se va a sentar, pero no es que sea que se va a sentar en el trono de Dios, porque yo eso no. No, pues imposible. El cielo no, claro que no, pero aquí en la tierra, aquí en la tierra. Sí, O sea, sería está verdadero. 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 Hermana Norma, Verdadero, le dije a mi hermano. disculpe, pero hermana, no la escuché, pues. Ya, muy bien, verdadero, claro que sí. Por eso le decía a la hermana Sonia, mire, en el versículo 2, Ezequiel 28:2 dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Dónde se va a sentar el anticristo escatológico? Ahí en el templo de Jerusalén, pues. Templo de ¿Ya? Jerusalén. Verdadero, verdadero. Pregunta 39, ya nos quedan 2 preguntas más, con esto terminamos. 39 dice, ¿verdadero o falso? Es más sabio que Daniel y se nos dice que es un ser humano inteligente. ¿Entiende que es el anticristo? El anticristo, ¿no es cierto?, es más sabio que Daniel y se nos dice que es un ser humano inteligente. ¿Verdadero o falso? Verdadera. ¿Ya? Verdadero. Verdadero. Lo ha estado diciendo a cada rato lo mismo. Que es inteligente, que es Ajá. sabio. Hermana Sonia,
Verdadero, hermano Rudy. Ya, Mario, Verdadero. ya. Verdadero, claro que sí, pues claro que sí, dice. Es más sabio, es aquí que tú eres más sabio que Daniel, dice. No hay secreto que se sea oculto. Es decir, a ser un ser humano muy inteligente. Amén. Y pregunta número 14 y última. ¿Verdadero o falso? Dice. En Ezequiel 28, se nos dice que morirá. Se nos dice que morirá. Amén. Verdadero. Verdadera. Amén. Verdadero. 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 Y va a Ya, resucitar verdadero, al hermano Rudy. tercer día. Va a Ya. morir. Ya. Aquí ve, se nos dice claramente que este hombre va a morir, pero va a resucitar, no se olviden, a los Va a 3 años y medio. resucitar. Correcto. Y al volver de la muerte va a decir, yo volví de la muerte, por lo tanto ahora todo el mundo tiene que adorarme. Y ahí es donde se da vuelta la chaqueta, porque Israel recién ahí se va a dar cuenta que recibieron un impostor, un falso Mesías. ¿Entiende bien, Hermano Rudy. hermana Sonia? ¿Y la gente de Israel no lee la Biblia? Es que en este momento Israel como nación, hermana querida, está así, mire, espiritualmente están ciegos, están muertos. Como nación política, fueron establecidas ahí por la mano de Dios, claro que sí, pero espiritualmente Israel no ha vuelto a la vida. La vida está en este momento en la iglesia, la vida de Jesucristo, en la proclamación del Evangelio. Entonces, si un nacional de Israel, un judío, como se le llama comúnmente, o un gentil, se convierte a Jesucristo en este tiempo, pasan a formar parte de la iglesia. Ahora, ellos, hermana querida, los judíos que son jodidos, ¿ya por qué? Porque hay algunos judíos mesiánicos que creen en Jesucristo y ellos no le dicen Jesucristo, le llaman Yeshua HaMashiach. Ellos no se dicen cristianos evangélicos, se dicen judíos mesiánicos. Son judíos algunos porque quieren que volvamos al asunto de la ley, porque que tenemos que aceptar la Torá, ¿no es cierto? La Torá son los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Que hay que volver a guardar el Shabbat, que hay que circuncidarse, que no hay que comer el chancho y una pila de cuestiones más. Y no, pues, si nosotros leemos el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, etcétera, Pablo dijo que eso no sirve para nada, porque por las obras de la ley nadie será justificado. La fe en Jesucristo es lo único que vale. La fe en su sacrificio, en su sangre bendita, sin manches en pecado, etcétera, etcétera. Eso es lo único que corre. Ya en este tiempo en la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea sacada, a Israel se le va a permitir construir su templo y ellos van a volver a hacer su sacrificio. Y no olvidemos que esos sacrificios, como dice el autor de Hebreo, nunca pueden hacer perfecto a los que rinden ese culto. Porque la única forma de que los pecados sean perdonados es a través de la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. No hay otra forma Amén. de que nosotros seamos perdonados. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta más, alguna consulta. El hermano Mónica seguramente está entregando su turno, por eso ya no pueden contestar, pero está conectada, pero no puede contestar. Hermano Rudy, una consulta. Consulta, hermana querida. Usted hoy como no empecé el estudio, quiero saber, ¿usted leyó solamente Daniel y Ezequiel? ¿O Claro, Apocalipsis también? No, a ver, estamos viendo el capítulo 13 del libro Apocalipsis, pero ese capítulo 13, hermanita Sonia, lo vamos a desglosar en 3 partes. O sea, ya lo hicimos, ya lo desglosamos en 3 ya. partes. La primera parte, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico, lo vimos en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 11. Y Ezequiel capítulo 28 de los versículos 2 al 10. ¿Ya? Esos videos están ahí en la plataforma de YouTube, ahí en nuestro canal de Sí, los tiempos del hermano, fin. es difícil encontrar los hilos que uno busca. No se encuentran bueno, todos. Ya, yo se lo... bueno, ya, entonces, eso, digamos, es la primera parte. La segunda parte vimos, ¿no es cierto?, el anticristo desde el punto de vista espiritual, como lo ve Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 12. ¿Ya? Esa es la prueba que vamos a hacer el día viernes. ¿Ya? Y después nos quedaría la próxima prueba, ¿no es cierto?, de el anticristo del punto de vista como gobernante, como ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, y ya el gobierno del anticristo con el falso profeta, que lo vimos el día viernes pasado.
Entonces, Amén. esos estudios ya lo hicimos, están ahí en la plataforma. Yo se los voy a enviar, hermanita Sonia, sin ningún problema, no se preocupe. Por ¿Ya? favor, hermano Rudy. Y ahora estamos haciendo las pruebas, pues ya vimos la prueba de hoy día y vimos el anticristo desde el punto de vista histórico. Ahora, si ustedes gustan, mañana jueves, como no tenemos nada, podemos hacer mañana también las preguntas de Daniel capítulo, el anticristo desde el punto de vista espiritual. Y el viernes rematamos con el anticristo desde el punto de vista como gobernante. Si ustedes gustan, yo por mí ningún problema, yo mañana no tengo nada que hacer. Si ustedes gustan, si ustedes dicen, no, hermano, hasta el viernes no. Es cosa que nos pongamos de acuerdo. No sé si mi hermana estarán de acuerdo. Sí, yo sí, no tengo ningún problema. Sí, también, sí. Nada más que llego más tarde nomás. ¿Ya? Sí. Bueno, hagamos lo siguiente. Para darle tiempo que llegue Lolita, ¿no es cierto? Yo le empiezo a marcar mañana en vez de las 8:30, démosle media hora más. Le empiezo a marcar a las 9, ¿está bien? Mañana jueves. Amén, hermano Rudy. Ahí Amén. estaré. Dios Empiezo a quiere. marcarle a las 9 Yo lo para que tengo empecemos. Ya, para que empecemos a las 9:30. Amén. Amén. Ya, por mañana jueves no. Ahora, si usted dice, hermano, es el mejor horario, ya, lo cambiamos, lo corremos. Yo empiezo a marcarle a las 9 para partir a las 9:30, ningún problema. Por mí, yo no tengo problema. Pero yo trato de lo más cómodo para ustedes, para todos ustedes. ¿Ok? Listo. Amén. Ya, nos juntamos mañana y vemos la segunda prueba, ¿no es cierto?, que es el anticristo desde el punto de vista espiritual. Y el viernes rematamos, ¿no es cierto?, con el anticristo desde el punto de vista como gobernante, él con el falso profeta. Y ahí liquidamos el capítulo 13 del libro Apocalipsis. Amén. Amén. Ya, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿no es cierto?, con respecto a lo que vimos hoy día? Las preguntas, más que nada. No se olviden, las preguntas están ahí en el grupo. Si alguien desea guardarla, yo tengo todas las preguntas, lo que ustedes quieran, se los puedo enviar sin ningún problema. Todas las preguntas, desde el capítulo de cuando empezamos los tiempos del fin, la línea cronológica, el capítulo 1 de Apocalipsis, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahora hasta el 13. Tengo todo. Si alguien necesita material, pídamelo nomás, yo se lo envío de inmediato. Las Gracias, mi preguntas, hermano. todo lo que necesiten ahí este material lo tengo porque ya yo pretendo con esta grabación hacer la última grabación y no grabar más de nuevo. Entonces, si alguien viene un pastor, me dice, hermano, ¿podemos estudiar? Yo le digo, mire, ahí están los estudios, descárguenlo, ahí están las preguntas, ahí está todo. Pues ahora hay que también compartir otras cosas. No sé si hay alguna consulta más, si no, vamos terminando. No, amén, hermano. Nada, mi hermano. Ya, muy bien. Le damos gracias al Señor por la bendición, ¿no es cierto?, de estos estudios que son proféticos, donde escarbamos la palabra de Dios y eso que por encimita, no nos metimos en la profunda, así, no, pero cosas bien sencillitas, bien básicas, pero que son entendibles, para saber, ¿no es cierto?, que la Biblia nos habla claramente de este personaje, quién es, de dónde viene, de dónde sale, de qué imperio, cuáles son sus características, montones de cosas. Y eso es porque tenemos que estudiar. Bien, lo invito a orar. Bendito Dios y Padre amado celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra. Muchas gracias por mis amados hermanos y hermanas, Señor, que hemos podido, Dios mío, estar en contacto hoy día y mañana, si Dios así lo quiere, si tú nos bendices, Padre, con la vida y la salud también, para ir avanzando, Señor, y así rematar el día viernes, Padre, con todas estas preguntas que son muy básicas, muy sencillitas, Padre amado, muy facilitas, pero que nos hablan mucho, Dios mío, de todo lo que tú estableciste en tu palabra con respecto a este tipo de cosas, Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío, porque eres tú el que abre nuestro entendimiento y ahora te pedimos que tu paz y tu bendición nos cuiden, nos guarden y nos bendigan en esta noche. En el nombre de Jesús, que tu paz y tu bendición guarde la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, hombres y mujeres que te amamos con todo nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos mañana entonces a las 9. Para todos. Comienzo a marcar a las 9. Amén.